Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Recuerden que este mes es el mes que estamos hablando del Evangelio. Mateo capítulo 16, y quiero preparar sus corazones para lo que vamos a estar haciendo esta semana que viene. Cada uno de nosotros somos embajadores del Evangelio y debemos como tal compartirlo, propagarlo, distribuirlo, sostenerlo y ser voceros del Evangelio del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 18. Dicen amén si están ahí. Mateo 16 del 13 al versículo 18. Vamos a ponerlo en este momento. Dice el versículo 13: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta oportunidad poderosa que nos das de compartir el Evangelio. Oro, Señor, para que mi boca, mi vida sea un instrumento en tus manos con el cual se pueda comunicar una verdad y podamos tener un entendimiento más claro de lo que es el Evangelio. Gracias por cada persona, Señor, que está aquí presente, por cada persona que está en línea. Te pido que bendiga sus vidas y sus corazones, y sabemos que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aunque he predicado en varias ocasiones sobre este pasaje, siempre habrá algo más que decir, algo más que agregar. Y hoy quiero tocar con ustedes el tema, compartir con ustedes el tema, preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir? Preguntas y respuestas. Diga fuertemente conmigo: preguntas y respuestas. En los evangelios nosotros podemos ver al Señor Jesucristo siempre haciendo preguntas. Él hizo diferente tipo de preguntas a las personas que se encontraban con Él. Las personas que tenían un encuentro con Jesús les hizo varias preguntas. Por ejemplo, en el momento de que había que alimentar a un montón de personas, el Señor Jesucristo preguntó: ¿cuántos panes tenéis? A otra persona que había ministrado y había ministrado su vida para que recibiera un milagro, a esa persona le preguntó y le dijo: ¿ves algo? ¿Ves algo? A otra persona que estaba en una situación le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Cuando aquella madre, aquel padre llegaron con una situación de un hijo, una hija que estaban endemoniados y todo eso, y en esa ocasión el Señor Jesucristo preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? A otra persona que estaba enfermo por mucho tiempo, el Señor se acercó a esa persona y le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? A uno de sus discípulos, en un momento de dificultad, en un momento tremendo en su vida, después de haberle negado y haber tenido haber tocado el sabor de lo que era fracasar y no sostener algo, a él le preguntó y le dijo: ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me amas? Pero creo sinceramente que una pregunta, Jesús hizo preguntas, y una pregunta tiene varios propósitos, y yo creo
que la pregunta más importante que Jesús ha hecho, la pregunta más importante que Jesús ha hecho es la que acabamos de leer en los versículos que se encuentran en este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que la historia también aparece en el Evangelio de Lucas, también aparece en el Evangelio de Marcos, y es una pregunta muy importante, porque de acuerdo a la respuesta que uno dé va a depender nuestro futuro, va a depender nuestro presente y sobre todo va a depender de nuestro pasado, en lo que hemos caminado y lo que hemos hecho. Una pregunta tiene varios propósitos. Vivimos en este momento en una sociedad donde las personas dejaron de hacer preguntas, y donde si alguien pregunta algo, entonces es como que uno está completamente fuera de contexto. Pero una pregunta, y especialmente en el contexto de lo que Jesús está hablando, tiene varios propósitos, y podemos ver las siguientes características en una pregunta. Una pregunta, cuando uno hace preguntas, uno está buscando información. Cada vez que uno está haciendo una pregunta, lo que uno busca es información. Y ustedes saben muy bien, iglesia, ustedes saben bien, hermanos, hermanas, la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos no se puede hacer preguntas, o más bien, déjenme poner bien ese argumento que estoy diciendo, lo que estoy declarando, es de que la gente ya no se atreve a hacer preguntas. Pero una pregunta tiene eso, busca información. Cada vez que estamos haciendo preguntas, estamos buscando información. Una pregunta también tiene otro propósito. Cuando el Señor Jesucristo le está preguntando eso a los discípulos, Él está tratando de medir el conocimiento. Cuando alguien nos hace una pregunta en relación a la vida, en relación a la Biblia, y nosotros no sabemos responder, entonces estamos mostrando nuestro nivel de conocimiento. Las preguntas están midiendo el conocimiento. La pregunta también tiene otro propósito: discernir la verdad. Discernir la verdad. Y cuando Jesús está haciendo preguntas a sus discípulos, Él quiere ver algo, Él quiere que se den cuenta de algo, Él quiere que ellos entiendan algo muy importante. Y sobre todo con las preguntas, ya sea en lo que nos estamos apoyando, en lo que nos estamos fundamentando, tiene que ver mucho. Aquí Jesús está preguntando. Miren la pregunta, y si ustedes pueden tener en sus notas y pueden escribir eso, el Señor Jesucristo hizo la pregunta más grande, más importante que cualquier ser humano puede oír. Él hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la información que se da de quién es el Hijo del Hombre? Y después, debido a la respuesta que ellos dan, Jesús les hace otra pregunta a ellos. O es decir, la misma pregunta, pero en este caso la personifica, la hace personal. La pregunta es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Mis amados hermanos, la respuesta a quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, nuestra respuesta va a condicionar nuestro presente y nuestro futuro. Noten ustedes que los discípulos, cuando Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Noten ustedes que Jesús está haciendo una pregunta muy importante, y Jesús está diciendo: según la opinión pública, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Según la opinión, porque Él está preguntando: ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la opinión pública en el tiempo en el cual estamos? Algunos dicen que Jesús fue un buen maestro. Fue un buen maestro. Jesús fue un buen maestro.
Otros dicen que Jesús es un buen ejemplo moral, es un buen ejemplo social, es un buen ejemplo de eso. Es un buen ejemplo moral, es un buen ejemplo social. Otros también dicen que de pronto, o algunos afirman que lo que tiene que ver con Jesús, con la religión, con el cristianismo, que eso es una farsa, que es una mentira, que es una estafa. O como dicen las ideologías socialistas, el cristianismo es el opresor, the oppressor. Son parte de las opiniones públicas. Algunos dicen, a través de la historia lo han dicho, que Jesús posiblemente estaba mal de la cabeza. Posiblemente Jesús fue una de esas personas que se levantan y dicen que son esto, que son lo otro, y en realidad nunca llegaron a hacer eso, nunca llegó a hacer nada. Otros dicen que Jesús es un mito, es una ficción, es una leyenda, es una tradición. Todos los que son ateos y todos los que son antirreligión dicen eso. Es una ficción. Y cuando tú le dices yo soy cristiano, tú crees en esas cosas, tú crees en esas tonterías. Esa es la opinión pública de este momento. Sí, los Estados Unidos de Norteamérica nació bajo principios cristianos, y aunque muchos movimientos quieren reescribir la historia y todo eso, un ejemplo de esto, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que los Estados Unidos, hay personas que los entrevistan en la calle y le dicen, cuando usted ve la bandera de los Estados Unidos, ¿qué opina? ¿Qué piensas? Y dice, yo veo opresión, yo veo esclavitud. Si ustedes leen la historia, si ustedes se tomaran el tiempo para leer la historia, si ustedes se tomaran el tiempo para hacer una investigación, se darían cuenta cuando se dio el comercio de esclavos, ¿quiénes eran los que vendían esclavos? Las mismas tribus africanas. Cuando conquistaban a tribus más débiles, los conquistaban y los vendían como esclavos. La esclavitud no comenzó en Estados Unidos. A través de la historia de la humanidad, todas las culturas y todos los imperios siempre han tenido eso. Es más, en los tiempos de Jesús había esclavitud. Y nunca vemos a Jesús hablando de eso. Es más, la Biblia hace referencia, y vosotros siervos, someteos a vuestros amos, sed obediente a ellos, honradlos. La idea que se da es de que Jesús, el cristianismo, es una pérdida de tiempo. Y repito, aunque esta nación nació bajo principios cristianos, estamos viviendo hoy día en una sociedad donde hay muchas cosas que no le estamos prestando atención, y cuando sus hijos pequeños, hijos de 4 o 5 años, lleguen a ser teenagers, lleguen a tener 20, 21 años, estarán viviendo en una sociedad completamente, o gran parte de esa sociedad será anticristianismo. Porque eso es lo que se está formando. ¿Sabes tú de la opinión pública de Jesús? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego cuando él le hace esa pregunta a ellos, los discípulos, ahora miren ustedes lo que los discípulos responden, lo que los discípulos respondieron ahí en ese versículo. Si podemos proyectar nuevamente el versículo 14, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Quiero que rápidamente, al contar a 3, ustedes fuertemente lean ese versículo 14. Está ahí en la pantalla. ¿Listos? 1, 2, 3. Vamos a ver, como que leen más fuerte lo de acá por alguna razón. Vamos a leerlo una vez más. ¿Listos? 1, 2, 3.
Ahora, noten ustedes algo muy importante. Aquí Jesús primero les hace la pregunta a ellos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y noten ustedes que los discípulos, cuando están dando la respuesta de los discípulos estaba fundamentada en lo que los demás decían. Cada quien opinaba de acuerdo a la información que había recibido. Los discípulos comenzaron a hablar de lo que decían de Jesús de acuerdo a la opinión, de acuerdo a la información que habían recibido. Y tenemos que tomar en cuenta esto: toda categoría humana, toda sabiduría humana, todo concepto humano, por muy elevado que sea, por muy impresionante que sea, siempre será incorrecto para describir a Jesús. Las opiniones van a ser inadecuadas para responder a esta gran pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es por eso que ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús hizo la pregunta poderosa: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es como en este tiempo en el cual vivimos: ¿y por qué opina de esa manera? ¿Y por qué opina de esto y lo otro? Lo oí aquí, lo oí acá, lo oí en Comovisión. Univisión. Lo oí ahí. Es una lástima que la mayoría del pueblo latino, que le prestan atención a estas dos cadenas de televisión, Univisión y Telemundo, en lo que es conceptos sociales y todo eso, pura basura. Pura basura. Y uno tiene opinión. Bueno, opino porque lo vi en la televisión, lo vi en YouTube, me lo enviaron por WhatsApp. Algunos todavía la información es todavía más bajo. En un meme lo vi. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, lo que haces, lo que llevas a cabo, las cosas que los gobiernos han estado últimamente diciendo. ¿Por qué le prestamos atención? ¿Es porque averiguamos, investigamos, o es porque eso es lo que dicen los hombres? Ahora, cuando vamos a las cosas de Jesús, cuando vamos al Evangelio, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice la palabra acerca de quién es este hombre? No lo vamos a encontrar en la ciencia, no la vamos a encontrar la respuesta en los políticos, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. La vamos a encontrar en la Biblia. Y hay personas que dicen y tienen este argumento en la sociedad y dicen: pues yo no creo en la Biblia porque yo no creo en libros escritos por hombres. Ese es el argumento más tonto y más ignorante que yo he escuchado en la vida. Cuando alguien dice: yo no creo en un libro escrito por hombres. Todo lo que hemos hecho como sociedad, todo lo que vivimos como sociedad, todo lo que actuamos como sociedad. Tú te graduaste de escuela, te graduaste de high school, te graduaste de college, te graduaste de la universidad. Muchas de las cosas técnicas que has aprendido, lo has aprendido de libros escritos por hombres. Es más, nosotros leemos la historia de nuestras naciones por historiadores que nunca estuvieron en ese tiempo. Historiadores que van 500 años atrás, 600 años atrás, 700 años atrás, 1000 años atrás, y les creemos. Y nunca estuvieron ahí. Así que el argumento de que no creo en un libro escrito por los hombres es el argumento más falso y con menos base que puede existir. ¿Quién es Jesús? Lo encontramos en la Biblia. No podemos buscarlo en otro libro. Tengo que ir a la palabra. De acuerdo al capítulo 9 del libro de Isaías, cuando estaba hablando
del advenimiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se estaba profetizando de ese niño que nacería, de ese Salvador que nacería. Isaías capítulo 9, en el versículo 6, dice de esta manera. Por eso es de que tenemos que usar los términos correctos. Uno dice, bueno, vamos a celebrar Navidad. No celebramos Navidad, celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. No celebramos Semana Santa, celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9, el profeta Isaías está hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice en el versículo 6 de ese capítulo 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si vemos ese mismo versículo, por lo cual hice una pausa en donde dice admirable consejero, porque la Biblia de las Américas lo pone como un solo concepto. Pero si miran la versión de la Biblia de la Reina Valera del 60, ese versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado maravilloso. Diga conmigo, maravilloso. Dice, su nombre se llama maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Cuando el profeta Isaías está hablando de esto, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo lo que este Salvador, lo que este niño sería. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a haber un montón de opiniones fundamentadas en lo que habían oído, lo que los demás decían, lo que habían oído. Pero cuando la pregunta es personal, tu respuesta tiene que ser basado en una experiencia personal, en un descubrimiento personal, no en una información de segunda mano, porque Jesús quiere revelarse de una forma personal a la vida de una persona. Dios no dice, bueno, es que yo quiero invitar personas, pero es que ya tienen su religión. ¿Y quién te ha dicho que la religión es la que salva al mundo? Aún si alguien estuviera aquí en la iglesia y piensa que es salvo porque ahora es parte de la religión evangélica, está completamente equivocado. No hay ni una sola religión en el mundo que salve al hombre. No hay ni una sola religión en el mundo que pueda redimir al hombre del pecado. Solo hay una persona, un hombre Dios hecho hombre, vino a esta tierra, Jesús de Nazaret. Él murió por tus pecados, murió por mis pecados. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Un hijo nos ha sido dado. El descubrimiento de Jesús debe ser a nivel personal. Por eso es que Jesús pregunta primeramente una pregunta general: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se lo voy a poner de esta manera, se lo voy a actualizar. ¿Qué dicen los medios acerca de todo lo que ha estado pasando en el mundo? Pandemias, inflación. O sea, ¿por qué crees tú que la gasolina ha subido mucho? La mayoría de ustedes van a responder por la guerra con Rusia. Oh, de verdad. De verdad. Eso es lo que dicen los medios. ¿Y tú qué dices? Porque tu respuesta tiene que ser basada en información que has hecho. Has averiguado, te has informado. Aquí vemos una revelación poderosa. Aquí se nos está diciendo quién es Jesús. De acuerdo a Filipenses, en el capítulo 2, tengan en mente lo que acabamos de leer en el libro de Isaías. Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al versículo 11, lo leo en la Biblia de las Américas. Del versículo 5 al versículo 11, dice de esta manera: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, nos está hablando de Jesús,
Estos versículos que te voy a estar compartiendo en este momento, debes de estudiarlo, debes de tenerlo a la mano, debes de escribirlo, debes de apuntarlo. Muchos de ustedes se ven muy inteligentes y yo sé que puede ser grabada, queda grabado en YouTube la predicación, pero no hay nada mejor como cuando uno toma notas de cosas muy importantes. Dice que Jesús, el cual existía en forma de Dios. O sea, si alguien te dice, eso que ustedes dicen que Jesús era Dios es falso. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la respuesta de uno? La Biblia me lo enseña, la palabra de Dios me lo enseña, el Espíritu de Dios me da testimonio que así es. Y si alguien te dice, bueno, pues yo tengo libros donde me dice todo lo contrario, tranquilo, esa es su opinión, ese es su fundamento. Lo que va a marcar la diferencia en este mundo no es el debate aquí, es cuando salgamos de este mundo nos vamos a dar cuenta quién tenía razón y quién estaba equivocado. Y prefiero estar del lado de Jesús. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Aunque hay mucho que decir, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo prácticamente que Dios se hizo hombre por cada uno de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo dice que estando muertos nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, el Señor se entregó por nosotros, se dio por nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Qué más dice la palabra acerca de Jesús? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, es un pasaje muy conocido por nosotros, pero lo leemos por referencia. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y es Jesús el que está hablando. Dice, yo he venido. ¿Para qué vino Jesús? Yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida. Y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Una vida en abundancia. Leímos ahí en Isaías que cuando decía que su nombre será llamado maravilloso. Es maravilloso. Él es extraordinario, lo cual significa, cuando dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, significa que antes de Jesús nuestra vida era en blanco y negro. Y cuando Jesús llegó a nuestra vida, llenó nuestra vida de color. Él cambió lo gris, Él cambió la monotonía, Él cambió lo seco en nuestra vida. Él nos dio propósito, Él nos dio algo. Y no importa lo que la vida te trate de decir en este momento, pero si tú te aferras a lo que Jesús dijo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, esa vida Zoé es la vida que necesitamos vivir, es la vida que necesitamos aceptar. Y nosotros como creyentes, ese debe de ser nuestra actitud. Él es maravilloso. ¿Por qué Él es maravilloso? Porque vino a darme vida, no una vida normal, vino a darme vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. El Salmo 16 dice de esta manera la palabra del Señor. Salmo 16, versículo 7 al versículo 11. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Salmo 16, versículo 7 al 11. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aleluya. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor
con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser, aleluya, se llena ¿de qué? De confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La palabra dice que Jesús es consejero, lo cual significa que Él se encarga de ayudarme en las decisiones de la vida. Él me guía, Él me aconseja, Él me ayuda a vivir una vida donde puedo alcanzar victoria, donde puedo alcanzar éxito. Me ha dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Y leímos el versículo 7 donde dice: bendeciré al Señor que me aconseja. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hombre. ¿Quién es Jesús? Es ese ser extraordinario que se encarga de todo lo gris de mi vida. ¿Quién es Jesús? Él es mi consejero. Dice que ese niño que se nos fue dado, su nombre, uno de los nombres que se le dio es consejero. Aleluya. Primera de Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 7, dice de esta manera. Lo leo en la Nueva Versión Internacional: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dile a una persona que está a tu lado: Dios cuida de ti. Díselo una vez más: Dios cuida de ti. Y si no te está prestando atención, dice: te estoy hablando, Dios cuida de ti. Dios cuida de uno. Amén. Amén. Él cuida de uno. Isaías dice que Él es un Dios poderoso. Cuando dice que Él es Dios poderoso, significa que Él tiene poder, de que yo puedo llegar delante de Él. Cualquier ansiedad que tenga, la puedo depositar sobre Él. La Biblia dice claramente ahí en ese versículo 7: depositen en Él toda su ansiedad. Toda tu ansiedad, deposítala en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Proyectemos ese versículo 7: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Jesús es ese Dios poderoso que se encarga de mis necesidades, que se encarga de mis peticiones. Y Él me está diciendo, Él me está aconsejando en la palabra de que yo deposite sobre Él toda ansiedad. ¿Y por qué razón lo tengo que depositar? Porque Él cuida de mí. Él cuida de uno. Él cuida de uno. Uno dice: no tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me fortalezca, no tengo nadie para esto, no tengo nadie para lo otro. Dios cuida de uno. Una cosa más de esto que estoy hablando, no es que voy a terminar. En 2 Tesalonicenses, miren conmigo, 2 de Tesalonicenses, aleluya, en el versículo, a ver cuál leemos primero, versículo 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Versículo 16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿quién lo va a hacer? Jesucristo mismo. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. El profeta Isaías, cuando estaba hablando de esto, decía que Jesús es ese Padre eterno. Una de las cualidades muy importantes que todo padre debe de desarrollar es que anima y fortalece. Anima y fortalece. Debe de ser animado.
Cada vez que la persona viene a la iglesia y escucha la palabra, tiene que escuchar una palabra que le anime. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado más de alguna vez que uno dice, bueno, tal vez este domingo no voy, pero decides venir y resulta que recibes una palabra que te anima, que te ministra de una manera muy especial? Porque Jesús no solamente es Dios hecho hombre, no solamente es maravilloso. Y yo les estoy hablando brevemente, podría predicar de cada una de estas cosas. Creo que ya lo he hecho en el pasado. Vemos que Jesús es consejero, vemos que Jesús es ese Dios poderoso del cual tiene la capacidad de que yo llegue, todas mis ansiedades las deposite sobre Él y Él tiene cuidado de mi vida. Siempre vamos a encontrar en el consejo de la palabra: por nada estéis afanosos. Siempre vamos a encontrar el consejo en la palabra: no temáis. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Jesús no es un mito. Jesús no es un concepto filosófico. Jesús no era un personaje loco que existió en el pasado. Jesús es Dios hecho hombre. Es ese ser maravilloso, ese consejero, ese Dios poderoso, ese Padre eterno, que cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, dice que Dios les anime y les fortalezca el corazón. Proyecta por favor el versículo, nuevamente el versículo 17. Que Dios les anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. ¿Te das cuenta? De parte del Señor tú puedes recibir fortaleza y ánimo. ¿Quieres animarte? ¿Quieres recibir fortaleza? Busca de Dios. Busca del Señor. Y tú verás cómo Él te va a ayudar, tú verás cómo Él te va a fortalecer. Y dos cosas más le digo. La Biblia también dice que Él es príncipe de paz. Nuevamente recuerden, cada uno de estos conceptos yo podría predicar sobre ellos 1, 2, 3 domingos, sobre cada uno de estos conceptos. Y se los estoy diciendo brevemente, pero es muy importante que cada uno de ustedes se dé a la tarea de saber responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? No tienes que responder de lo que dicen los hombres, de la opinión de la gente, de la opinión de la sociedad. Tú, como hombre, como mujer de Dios, como creyente, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Leímos ahí en Isaías que Él es príncipe de paz, y eso es muy importante. Filipenses capítulo 4 nos da una instrucción muy importante. Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al versículo 7. Leámoslo en la Nueva Versión Internacional. El versículo 6 dice: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Dile a alguien que está a tu lado: no te inquietes por nada. Y yo sé que de pronto una persona puede estar con alguna lucha en este momento, alguna dificultad, y uno puede decir: sí, claro, pues pastor dice eso porque pues a él no le está pasando lo que me está pasando a mí. Tal vez no, pero a ti no te está pasando por lo que yo he pasado tampoco. Tal vez tú no has experimentado los retos que yo he experimentado en la vida. Pero la instrucción de la Biblia, la instrucción de la palabra es: no se inquieten por nada. No significa que como humano nunca voy a tener una preocupación, o de pronto que me quiera controlar algo, la preocupación o algo así. No, lo que está diciendo es de que cuando llegue ese tipo de pensamiento o sentimiento, podemos controlarlo. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, es decir, en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cada vez que uno presenta una petición a Dios, tú le das gracias. Tú le das gracias a Él. Y dice el versículo 7: y la paz de Dios, diga conmigo, la paz de Dios. Ahora miren la paz de la cual está hablando: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No estamos hablando de una paz psicológica,
No estamos hablando de una paz recomendada por los hombres. No estamos hablando de una paz que pueda la sociedad decir cuál es el tipo de paz que necesita uno como persona. Estamos hablando de un tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esta paz de la cual te estoy hablando no la vas a encontrar en ningún libro de psicología, en ningún libro de sociología, en ningún libro de filosofía. No la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Dos cosas muy importantes que Dios quiere cuidar en nosotros: nuestro corazón y nuestro pensamiento. En la Biblia de las Américas dice: guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Por eso fue que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él lo dijo claramente: no os la doy como el mundo la da. No es una paz que, mire, para que sienta paz y para que esté tranquilo, tómese esa pastilla, tómese esto, tómese este relajante, tómese este antidepresivo. Tenemos que ejercitar nuestra mente a un tipo de paz diferente. Y cuando la Biblia habla de Jesús, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? Jesús es príncipe de paz. Él se encarga de tus conflictos, de mis conflictos. Él se encarga de nuestras dificultades en la vida. Solo tenemos que seguir la instrucción: presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica, con acción de gracias. No es: te doy gracias por este problema. No: Señor, te doy gracias que en este problema tú estás presente. En esta situación tú me ayudas. Y así como me has sacado adelante en otros momentos en la vida, me vas a sacar también de esta. Por eso, Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es Jesús. Jesús es príncipe de paz. Comercialmente se celebra en las naciones Navidad. Pero estoy seguro que el 90% de la gente no sabe qué es lo que están celebrando. Para algunos Navidad es un momento de familia, para algunos es momento de vacaciones, para algunos es sacar provecho de los descuentos que hay. Jesús es príncipe de paz. Nosotros los creyentes tenemos la capacidad para caminar en medio de las tormentas. Y aunque haya tormenta alrededor nuestro, como dijo el salmista: aunque miles se levanten contra mí, yo no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Está Jesús contigo en tus momentos de conflicto y dificultad? Y lo último, Primera de Juan, con eso termino. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 14. 4:14 y luego terminamos con 2 de Timoteo. Pero miren lo que dice 1 de Juan 4:14. Lo leo en la Biblia de las Américas. Dice el versículo 14: y nosotros hemos visto. Este es Juan que está hablando, Juan como discípulo. Y nosotros hemos visto y damos testimonio. Dice: damos testimonio de que el Padre envió al Hijo. ¿A quién envió el Padre? ¿A quién envió el Padre? ¿Para qué lo envió? Para ser, ¿qué cosa? El Salvador del mundo. Para ser el Salvador del mundo. Y segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 al versículo 10.
El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Si se pueden poner en pie, por favor. Se ponen en pie. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí donde estás de pie, ¿podrías decirle a alguna persona: no te avergüences del Evangelio? Dice: por tanto, no te avergüences del Evangelio. Perdón, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, miren lo que dice el versículo 9: quien nos ha salvado y nos ha llamado, nos salvó y nos llamó. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Es decir, que cuando Dios te llama a ti para que le sirvas, en ningún momento está viendo que tú seas santo, sin perfección, porque aquí nos dice cómo es que Dios mide ese llamamiento. Y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y versículo 10 dice: y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Jesús, iglesia, es el Salvador del mundo. Y cuando hablo de Salvador del mundo, no me estoy refiriendo a una estatua que se le llama el Salvador del mundo. Me estoy refiriendo al Salvador del mundo. Me estoy refiriendo a que a pesar de la calidad, la excelencia, la moralidad, la cívica que pueda tener un ser humano en esta tierra, la única manera, la única solución, la única forma de ser salvo es a través de Jesús, el Salvador. Es a través del Señor, el Salvador. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos. En este mes donde estamos hablando de evangelismo, de evangelio, de conocer el evangelio, es un mes donde debes de renovar tus votos con el Señor, renovar tu compromiso, salir de la condición en la cual has estado viviendo el evangelio y decir: no, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, yo tengo que ser luz, yo tengo que ser sal, yo tengo que propagar el evangelio. Porque quiero que sepas algo: tus amigos, tus amigas, tus familiares, aquellas personas que no conocen a Jesús, por mucho que les amemos, por mucho que los estimemos, si ellos no se encuentran con Jesús y parten de este mundo, ya no hay esperanza. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como me dijo alguien en una ocasión: ¿y qué tal si usted está equivocado en lo que piensa? Digo: bueno, al partir de este mundo me daré cuenta si estoy equivocado o no. Pero qué tal si uno parte de este mundo y uno estaba en lo correcto. Y qué tal si partes de este mundo y te das cuenta que lo que ignorabas, lo que rechazabas, resulta que era una gran verdad. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es Jesús?
¿quién es Jesús para ti, hombre, mujer, joven? ¿Quién es Jesús para ti, amigo, amiga, hermano, hermana que estás viendo en línea? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Tu respuesta a esa pregunta va a definir tu presente y tu futuro. Lo va a definir completamente. Pueden cerrar sus ojos ahí donde estás, por favor. Levantar tus manos al Señor.